Hola profesora, mi nombre es Diego Segura y esta es mi solución al parcial de Ley Penal y Teoría del Delito. Ahora, la primera pregunta que nos plantea el examen es, en relación con la muerte del ciudadano chino, determine si es posible la aplicación de la ley penal peruana. Explique su respuesta, sea positiva o negativa. Bueno, yo considero que sí es posible aplicar la ley peruana, esto por dos simples razones. En primer lugar, por el principio de pabellón o de bandera expuesto en el artículo 1 del Código Penal, pero aquí necesitamos centrarnos en el inciso 2 de dicho artículo. Puesto que Rigoberto se encontraba en una embarcación nacional privada y en aguas internacionales. Y justamente este inciso explica que la ley penal peruana será aplicada a todo hecho punible cometido en naves o aeronaves nacionales privadas, que se encuentren en alta mar y donde ningún estado ejerza soberanía, por lo que sí se podría aplicar este principio. Otro principio que podría ser usado sería el de personalidad activa. Esto porque el artículo 2, inciso 4 del Código Penal establece que la ley peruana se aplica a todo delito en el extranjero cuando es perpetuado por un peruano. Y en este caso sería Rigoberto el nacional que ha cometido el delito. Entonces, ambos principios, tanto el de pabellón o de bandera como el principio de personalidad activa, serían aplicables para este caso y sí se podría aplicar la ley peruana. Paso a la segunda pregunta, donde nos dicen, asumiendo que las reglas sobre aplicación de la ley penal en el espacio previstas en el Código Penal chino sean idénticas a las peruanas, determine si sería posible que el Estado chino aplique su ley penal por muerte del tribunante chino. Si el Estado chino pide la extradición de Rigoberto, ¿usted cree que el Estado peruano se lo otorgue? Bueno, para responder a esta pregunta considero necesario dividir la respuesta en dos partes. La primera, para responder el supuesto donde las reglas sobre aplicación de la ley penal en el espacio del Código Penal chino sean idénticas a la ley penal peruana, el principio que podría aplicarse sería el principio de bandera o de pabellón, puesto que el inciso 2 del artículo 1 del Código Penal, en este caso chino, expone que se aplica la ley china a los hechos cometidos en buques o aeronaves que lleven la bandera china. Además, por tratarse de embarcaciones de empresas privadas, y en este caso la empresa SuiPay es esta empresa privada china, se cumpliría lo expuesto en el inciso 2 del artículo 1. Ahora, con respecto a si el Estado peruano concedería la extradición al Estado chino, mi respuesta sería negativa, ya que dentro de las normas internacionales que rigen los tratados es que prima la protección al connacional, en donde se tiene que proteger al peruano que está siendo solicitado para ser extraditado, pero nunca quedando impune, ya que el Estado peruano sí lo sancionará, pero con las normas peruanas y también con un previo proceso. Esto también es conocido como el principio de representación, y es por estos principios que el Estado peruano no otorgaría la extradición al Estado chino. Con respecto a la tercera pregunta, donde nos dicen que el presidente de la República de Perú, Renan Tomasino, la ministra del Interior, Roxana Poma, el vicealmirante de la Marina de Guerra, Julio Ochoa, el teniente primero de la Marina, Alberto Vilca, y el marinero Víctor Méndez cometieron el delito de encubrimiento. Al desaparecer el cuerpo en el océano, asuma que son coautores, determine si se les puede aplicar la ley penal peruana respecto a dicho delito y si gozan de alguna prerrogativa funcional. Ahora, primero para el vicealmirante, para el primero de la Marina y para el marinero, sí podría ser aplicada la ley peruana, ya que estos no gozan de inmunidad. Sin embargo, esta se ejercería a través de los tribunales militares, que son los encargados de juzgar, a valga la redundancia, los militares de nuestro país. Ahora, con respecto al presidente y a la ministra, cabe recalcar que ellos sí gozan de inmunidad, pero en el caso de la ministra sí se le podrá juzgar si es que se le ejecuta un antejuicio político, levantándole la inmunidad para posteriormente juzgarla. Con respecto al presidente de la República, el artículo 117 de la Constitución Política expone los casos en los que se da la excepción a la inmunidad presidencial. Este artículo explica que el presidente solo podrá ser acusado durante su mandato por los delitos de traición a la patria, por impedir las elecciones, ya sean presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso y por impedir la reunión o el funcionamiento del JNE y otro organismo del sistema electoral. Por lo que para poder aplicar la ley peruana al presidente de la República se va a tener que esperar a que culmine su mandato. Con la última pregunta, donde nos piden determinar si la muerte del tripulante chino debe ser calificada al momento de sentenciar como un homicidio calificado o como un homicidio simple, hay que explicar nuestra respuesta. Para esta pregunta es necesario hacer una línea de tiempo de los hechos suscitados en el caso. Ahora, cuando Rigoberto comete el delito con fecha de 15 de marzo del 2020, el artículo 108, inciso 4 del Código Penal aún se encontraba en vigencia. Por lo que hasta ese momento este hecho delictivo sí vendría a ser calificado como homicidio calificado. Ahora, con fecha 18 de marzo del 2020, la delegación de SuiPay arriba acá al Perú y interpone la demanda, justamente calificando su acto como un homicidio calificado. Sin embargo, debido a ciertas influencias que tenía Rigoberto en el Estado, el 15 de abril de 2020 se elimina el cuarto inciso de dicho artículo, pasando inmediatamente el hecho delictivo de
homicidio calificado a homicidio simple. Pero para evitar el escándalo mediático que se generó, el 20 de mayo del mismo año se decide volver este inciso al artículo 108 del Código Penal, volviendo el delito cometido por Rigoberto a ser un delito de homicidio calificado. Y por último nos explican que la sentencia se dicta el 3 de octubre del 2020. Ahora, considero muy importante mencionar que en el plano temporal del derecho penal rige el principio de irretroactividad. Sin embargo, hay una excepción a este principio. Ese es el principio de la retroactividad benigna, que establece que se aplica aquella norma que más favorece al reo. Este principio se encuentra expuesto en el artículo 39, inciso 11 del Código Penal y en el segundo párrafo del artículo 103 de la Constitución Política del Perú. Es por ello que en este caso correspondería calificar el delito cometido por Rigoberto como delito de homicidio simple, debido al principio de retroactividad benigna. Eso sería todo de parte de mí, muchas gracias.